Pues muy bien, sin más dilación vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Miren, la señora que voy a presentarles, aunque parece que no haya roto nunca un plato, fue amante del mayor Ronald Ferguson, padre de Sarah Ferguson, duquesa de York, que veía el idilio con buenos ojos. También tuvo romance con Stephen Wyatt, al tiempo que éste mantenía relaciones con la propia Sarah Ferguson sin que ninguna de las dos mujeres se enterara. Por supuesto, tampoco sabía nada al príncipe Andrés, esposo de Sarah e hijo de la reina Isabel. Este argumento, digno de un culebrón, es lo que nuestra invitada de hoy ha explicado en un libro que arrasa en Gran Bretaña y que hoy en exclusiva nos contará en tal cual. Bienvenida hasta el programa, Leslie Player. Buenas noches, Leslie. Bienvenida. ¿Este es el libro del escándalo? Sí, este es el libro. Es mi historia, la duquesa de York, su padre y yo. Pues vamos a hablar del padre de la duquesa de York. ¿Cuándo conoció usted al padre, al mayor Ferguson? Bueno, yo lo conocí en 1990 y él además estaba en ese torneo y estábamos trabajando conjuntamente. ¿Cuánto tiempo mantuvieron relaciones? En realidad fueron hasta febrero de 1991, desde 1990, pero seguimos trabajando conjuntamente, trabajamos durante el resto del año, que no hizo más que complicar los temas, naturalmente. Sarah conocía su romance, incluso lo alentaba, ¿no? ¿Por qué cree usted que lo hacía, siendo su padre un hombre casado? Bueno, yo creo que ella tenía un asunto con Stephen Wyatt a la vez y era como llegar a un cierto acuerdo, a un compromiso. Ella tenía un asunto, su padre también, y quizás llegaban a una especie como de pequeño jueguecillo entre ellos. Eran como cómplices, ¿no? Sí, en cierto sentido, pues sí, al fin y al cabo yo no sabía nada de Stephen hasta más adelante. Stephen tampoco sabía del mayor Ferguson porque realmente había esta especie como de compromiso, de juego entre ellos. Bueno, creo que Sarah incluso la nombró usted dama de honor en algunos viajes en los que también iba mayor Ferguson para que pudieran estar más tiempo juntos. Sí, eso es cierto. Naturalmente en 1991, en febrero, acabé y la feria o la exhibición continuaba y me preguntó que fuera como dama de honor. Esto ya era en septiembre de 1991 y después en Palm Beach en 1992 también la acompañé. Y en más de una ocasión creo que Sarah la invitó a su residencia oficial y creo que a usted le incomodaba que la colocaran en la misma habitación que el mayor Ferguson. No, yo no sabía que esto fuera a pasar. Habíamos llegado a ser muy buenas amigas y en la primera ocasión pues yo vi que mis bolsas se habían puesto en la misma habitación de su padre. No sucedió más, pero quizás hubiera debido pasar. ¿Qué significaba eso de que sus maletas estuvieran en la habitación del mayor Ferguson? Sí, pues lo que pasa que simplemente el mayordomo había puesto las maletas allí. Sarah abrió el guardarropía y vi la ropa del padre. Estaba tan asombrada que me quedé sin habla. Y realmente él que quiso que esto continuara y después fue a su padre porque cuando yo fui a Buckingham Palace a verla en muchas ocasiones me preguntaba si de alguna forma yo podía tener un asunto con su padre porque yo con eso complacía a su padre, le hacía feliz. ¿Era el mayor Ferguson un buen amante? Bueno, lea el libro, por favor. Hombre, es que aún no se ha traducido, aún no se ha editado en España, pero ¿era un buen amante o no? Bueno, a ver. Pues es un hombre realmente un poco paterno, es muy protector. Y yo realmente me había divorciado de mi marido hacía 2 años y había estado buscando esa especie de protección, de afecto, de cariño. Yo en aquel momento lo necesitaba. Tengo que decir que me sentía muy protegida por él. ¿Estaba usted enamorada de Ronald Ferguson? No, en un momento creí haber estado enamorada, pero en febrero, cuando ya empezó a amenazarme con dejar su mujer y pedirme que me casara con él, encontré que la cosa era demasiado seria y en ese momento, pues, por favor, me pidió que continuara la relación con él. Entre amor y amor, entre encuentro y encuentro, ¿él solía hacerle confidencias sobre la familia real británica, sobre cómo iba el matrimonio de Sarah?
Sí, sí, y demasiadas confidencias. Él me decía cosas que yo no tenía por qué saber, quizás muchas más de las que yo he incluido en el libro porque me hubieran llevado a los tribunales, tal vez. Y las respuestas yo creo que eran demasiado abiertas, un poco de la familia real, que yo creo que a mí no era la persona que se me tenía que haber dicho. Y si me lo decía a mí, ¿a quién más podía haberlas dicho también, ¿no? Claro, a quien tenía que decírselo era a mí, que me hubiera interesado muchísimo más, ¿eh? ¿Y qué cosas interesantes contaba? Por ejemplo, sobre la relación de Sarah con su marido. ¿Iban bien o no iban bien en esa época? Cuando yo conocí a Sarah, estaba justamente con Stephen Wyatt y empezaba a tener citas con él, con Stephen Wyatt, y no me di cuenta que realmente su padre me explicó después de un mes aproximadamente, que realmente estaban justamente en el punto álgido y que quería dejar al príncipe por Stephen. Esto fue en todo el año 1991. Ajá. Cuando estábamos en Ginebra, pues Steve estaba telefoneando continuamente y en Palm Beach también. Y empezó entonces ella a ver a John Bryan. O sea, cuando usted y Stephen Wyatt estaban juntos en Ginebra, él aprovechaba un parón, dijéramos, en la relación y se iba a llamar a Sarah. No, en realidad lo que pasaba es que ella llamaba a Stephen Wyatt, Wyatt estaba en América, y yo estaba como dama de honor con Sarah. Y entonces lo que hacía es hablar con ella cada hora casi, era absolutamente ridículo. Oiga, hace unos años, cuando Ronald Ferguson protagonizó un escándalo cuando fue fotografiado saliendo de una casa de masaje, ¿se acuerda usted? ¿Él le comentó algo de aquel incidente? Bueno, yo en ese momento no lo sabía. Yo hablé con él. Él ha vivido sin su mujer desde hace unos 6 años, desde que nació su último niño, y viven en habitaciones separadas y llevan una vida como de familia, pero han acordado vivir juntos bajo este tipo de circunstancias un poco anómalas. Él se sentía un poco solo, como muy solitario realmente. ¿Y por eso iba a la casa de masajes? Sí, así mismo. Es así por lo que iba, por esa razón por la que iba a casa de masajes. ¿Iba a menudo? Bueno, él tampoco decía si iba tan a menudo y yo tampoco quise hacer demasiadas preguntas. Era un poco el escándalo en ese momento de la prensa, recordarán. Mientras su historia con Ronald Ferguson sigue su curso, usted conoce a un opuesto millonario americano, tejano, llamado Stephen Wyatt. Y usted se enamora de él. Sí, me enamoré de él. Sí, y realmente, temporalmente, rompió con Sarah Ferguson y yo lo conocí en marzo. Y a mí me parecía que iba a ser realmente un asunto muy interesante, pero cuando se averiguó lo amiga que yo era de Sarah, inmediatamente él rompió esa relación. ¿Porque él fue al mismo tiempo amante suyo y amante de Sarah? Sí. Caramba. Yo le pregunté al mayor Ferguson y me dijo que no tenía ningún asunto en ese momento, pero cuando yo rompí con Stephen, o viceversa, mejor dicho, entonces él me dijo que era la única mentira que me había dicho, que en realidad Sarah y Stephen Wyatt estaban teniendo un asunto verdaderamente muy serio. Vamos a ver si me aclaro, porque para mí es un poco complicado. Yo no soy una persona muy experimentada en estos temas. O sea, usted tenía relación sentimental completa, dijéramos, con el mayor Ferguson. Y luego, al mismo tiempo con Stephen, ¿o no? ¿Eso fue una historia posterior? No, eso fue más tarde. O sea, usted solamente los amantes de uno en uno. Okay. Absolutamente, absolutamente. Pero en cambio, usted estaba con Stephen y Stephen estaba con Sarah. Sí, correcto. Pero yo no lo sabía en ese momento. No, usted no, pero ¿y Sarah estaba con el príncipe Andrés? Sí, así es. Yes. Sí. ¿Y usted con el príncipe Andrés no hacía nada? Para entretenerse, digo. No, en absoluto. Me pregunto por qué no. Ahora mismo, claro, me lo estoy preguntando. Oiga, hubiera sido un libro increíble, además, si hubiera estado usted con el príncipe Andrés, ¿eh? Sí, yo creo que hubiera sido una historia bastante más increíble que la actual, sin duda. Oiga, vamos a ver, ¿cuándo se entera Sarah que había compartido a Stephen con usted? ¿O cómo se entera? Eso, cuando fuimos a Palm Beach en 1992, en ese momento hubo una discusión
con quién estaba la familia, con el mayor Ferguson, en cuyo momento, porque eran los amigos de Stephen White. Y otra vez es una historia muy larga, perdone. Le dijeron a Stephen que yo estaba en ese grupo y en ese momento entró en pánico y le dijo a Sara que había tenido un asunto conmigo. Y entonces en ese momento Sara se enfadó muchísimo y me sacó de en medio. Ya, ¿y cortaron entonces Sara y Stephen o no? Sí, entonces yo creo que Stephen era un hombre inteligente, se dio cuenta además de que realmente estaba muy próximo a hacerla separar del príncipe Andrew y hubiera sido el hombre que realmente habría causado la separación del duque y la duquesa de York. Yo creo que fue muy inteligente y entonces ya luego vino el asunto de John Bryan. Luego, claro, que fue el que realmente provocó la separación final. Exacto. Vamos a ver, no solo eso, sino que en un momento dado usted se queda embarazada del mayor Ferguson. Sí, así es. A ver, entonces ¿usted qué piensa? Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que desea hacer? Bueno, yo estaba preocupadísima porque en los 7 años de matrimonio yo había querido tener hijos y por razón alguna no había podido. Y de pronto me encontré en una postura en donde realmente yo quería tener un hijo, pero era con la persona equivocada. Y él hubiera dejado a su mujer por mí y hubiera tenido que acabar casándome con él. Y quizás hubiera sido la madrastra del duque y la duquesa de York. Y no me parecía que eso era lo que yo quería hacer en realidad. Hombre, interesante para la prensa hubiera sido ser usted la madrastra de la duquesa de York. Pero, ¿y entonces decide usted abortar? Sí, así es. ¿Y el mayor qué dice? Bueno, no le dije hasta más tarde porque la prensa en ese momento empezó a hacer especulaciones sobre nuestro asunto. Y naturalmente a mí me preocupaba muchísimo porque naturalmente había informaciones que se estaban introduciendo y a mí me preocupaba muchísimo que alguien se lo dijera y por lo tanto yo se lo quise decir primero. Estaba preocupadísimo, pero estuvo de acuerdo que hubiera dejado a su mujer y si yo realmente hubiera continuado con el embarazo. Vamos a ver, ¿Sarah Ferguson le presionó después de toda esa historia para que volviera a acostarse con su padre? Sí. Caramba. Sí, en Palm Beach. Ella quería que siguiera teniendo un asunto con el padre. ¿Y cómo se lo poner decía? en la misma habitación que el padre. Le iba poniendo en la habitación y usted para nada. Sí, y también realmente me imploraba, me decía que su padre solamente estaba feliz cuando yo estaba con él y que además de alguna forma ella me hubiera perdonado que estuviera con el padre. Y cuando me dijo que fuera a Palm Beach, me dijo que fuera como la amante del padre. Y en ese momento yo me negué. Y en un momento más adelante, pues entonces sí que me dijo que realmente se me convirtiera en su... Oiga, y ahí hay una cosa más todavía que me he enterado yo, que es que el nuevo amante de Sarah Ferguson, John Bryan, ¿verdad que era John Bryan? Encima va y le invita a usted a tomar cocaína. Sí, así es. Así es. Hay una amiga mía que ella empezaba a salir con John Bryan en aquel momento y me preguntó que fuera a verle. Estaba un poco insegura de él. A mí él no me gustaba en absoluto. Y los llevó a su apartamento y Catherine y él cogió cocaína, me ofrecieron y yo me negué. A mí no me gustaba John Bryan, es un personaje como muy escurridizo. Ya, ¿no se acostó entonces con John Bryan usted? No, perdone la molestia, pero es que yo como ya está el tema tan liado. Vamos a ver, de un tema que usted habrá hablado con el padre de Sarah es del matrimonio de Sarah Ferguson con Andrew. Y según su opinión, la de usted, ¿de quién es la culpa de la separación de Sarah y Andrew? En mi opinión, es completamente culpa de Sarah. Andrew estaba enamoradísimo de su mujer y estaba mucho fuera. Ella sabía que ella se estaba casando con un hombre del mar y se aburrió. Y empezó a tener asuntos, aventuras, historias y cada vez un poco más alejada del marido. Y cuando él volvía a casa, incluso parecía como si no fuera su casa. A menudo yo le había oído decir a él pues que simplemente las niñas llamaban mis niñas y en la casa pues no había nada de Andrew.
yo sentía como si ella lo manipulaba por completo. No estaba enamorada de él, sino simplemente lo que me enamoraba era ser la duquesa de York. O sea, era una mujer, a ver, de vida un tanto disipada. Sí, sí, si lo pone usted de esa manera, pues sí. No, ella lo pone. Vamos a ver, Leslie, ¿por qué ha escrito usted este libro? Es una venganza contra los Ferguson, porque está escrito con muy mala uva contar estas historias, ¿no? ¿Qué le han hecho los Ferguson, aparte, bueno, de llevarla de cama en cama, de todo esto, pero aparte de esto, ¿qué es lo que le han hecho para que usted haya escrito una venganza de este tipo? Bueno, yo he escrito este libro porque esta vez un ex empleado mío, y además un colega, robó unas cintas con los mensajes del mayor Ferguson, que realmente eran muy privadas. Y también era una carta personal que él me había enviado. Y los vendió a la prensa. Y en Inglaterra, la prensa les entusiasma este tipo de cosas. Y empezaron ya a incluir estas historias en la prensa hasta el punto que no tuve oportunidad en absoluto de poder contar mi propia historia antes de la contar a alguien más. Y de una forma que yo no podía tener control alguno. Y por lo tanto, yo tenía que contar la historia antes que alguien más me crucificara. Y la ha contado y supongo que le ha reportado buenos beneficios. Ya lo he tenido que hacer esto, porque los editores realmente tienen una gran reputación y ellos no me hubieran apoyado en absoluto a menos que yo pudiera demostrar toda palabra. Y tuve que pasar por abogados, inclusive antes de publicarlo. Y toda palabra está absolutamente sustanciada, es absolutamente cierta. Pues ya lo han visto ustedes. Esta mujer es Leslie Player, la amante del padre y del novio de Sarah Ferguson, que nos ha contado un increíble culebrón que ella ha reflejado en un libro de gran éxito en esos instantes en Gran Bretaña. Leslie, bienvenida al programa, gracias por su historia. Bueno, y que, no sé, apártese ahora de la familia real británica, por favor, no se complique más la vida. Sí, bueno, sin duda, también sin duda. Porque con el príncipe Carlos le gustaría a usted quizá una aventura. No, muchísimas gracias. No, en seguro. absoluto. No quiero tener nada que ver con la familia real. Pero, ¿podría escribir un libro de mucho éxito? Sí, podría. Yo creo que hay personas de la familia a quien admiro, pero yo creo que realmente los Ferguson son los que realmente les han aportado y les han acarreado muchísimos problemas. Leslie Player, muchas gracias, buenas noches.